El grito rompió el aire como un látigo. Estoy harto de ti, mamá. Eres una inútil, una vergüenza. El sonido de la voz del muchacho resonó en toda la pequeña casa de madera. El eco rebotó en las paredes, en las ollas colgadas, en los platos que temblaban sobre el fregadero. El olor a jabón y agua caliente se mezclaba con algo más, el olor de las lágrimas. María se quedó inmóvil. Sus manos, arrugadas por los años y el trabajo, temblaban mientras sostenía un plato que había estado lavando. El agua seguía corriendo, pero ella ya no la sentía. Solo sentía el ardor del alma. «No digas eso, hijo», susurró con voz débil. «No me hables así». Él rió con desprecio. «¿Y cómo quieres que te hable? ¿Como si fueras una santa? Una mujer que nunca tuvo nada. Mírate, toda tu vida lavando platos, oliendo a pobreza. Por tu culpa vivo en la miseria». María bajó la cabeza. No respondió. Lo había escuchado tantas veces, pero esa tarde algo era diferente. La rabia del hijo no era solo rabia, era odio. Y el odio es el lugar donde el mal se siente cómodo. Detrás de él, invisible a los ojos humanos, una presencia observaba en silencio. Jesús estaba allí, de pie, junto a la ventana donde entraba la luz del atardecer, vestido con su túnica blanca y una mirada de profunda tristeza. Sostenía un rosario entre los dedos, y una lágrima se deslizaba por su mejilla. No intervenía aún. Sabía que el libre albedrío del hombre debía llegar a su límite antes de que la gracia pudiera entrar. Pero sus ojos reflejaban la compasión de quien ve a un hijo perdido sin saberlo. El muchacho, Daniel, tenía apenas 22 años. Llevaba una camiseta verde del equipo nacional y una cadena de oro que colgaba de su cuello. Era joven, fuerte y orgulloso, demasiado orgulloso. Su padre había muerto cuando él tenía 10, dejando a María sola con deudas y una casa vieja en las afueras del pueblo. Ella había trabajado toda su vida lavando ropa ajena, cocinando para vecinos, limpiando casas. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Todo lo que hacía era por él. Pero Daniel nunca lo entendió. En su mente la pobreza era una vergüenza, una mancha, una condena. Y él culpaba a su madre por no haberle dado la vida que creía merecer. «Mírate», gritó golpeando la mesa con el puño. «No tienes nada. Ni siquiera sabes lo que es un teléfono nuevo o un auto decente. Todos se burlan de mí por tener una madre así». María sintió que el alma se le quebraba. Había parido a ese niño con dolor. Lo había criado sola. Había pasado noches sin dormir solo para que él tuviera comida en la mesa. Y ahora cada palabra suya era un cuchillo que se clavaba en el corazón que lo amaba. Ella intentó responder, pero su voz apenas era un susurro. «Dios te bendiga, hijo». Daniel dio un paso adelante. «No digas eso», gritó empujando un plato al suelo. «Deja de hablar de Dios. Si Dios existiera no viviríamos así». El plato se hizo añicos contra el piso. El sonido fue seco, final. Y en ese instante un silencio denso llenó la cocina. Jesús, que observaba, bajó la cabeza. Sabía que había llegado el momento. El muchacho respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba como si hubiera corrido kilómetros. María seguía inmóvil. Solo sus lágrimas caían una a una sobre el agua del fregadero, mezclándose con la espuma. Jesús dio un paso adelante. La luz del sol se intensificó. Y aunque Daniel no podía verlo aún, su alma lo sintió. Una calma extraña comenzó a llenar el ambiente. El muchacho frunció el ceño. ¿Qué es esto? El aire parecía vibrar. Las sombras retrocedían. María levantó lentamente la vista, y al hacerlo lo vio. «Jesús», susurró con un hilo de voz. Daniel dio un paso atrás, confundido. «¿Qué estás diciendo, vieja loca?» Pero cuando se giró hacia la ventana, lo vio también, y su corazón se detuvo. Jesús estaba frente a él. Sus ojos no eran como los de ningún hombre. Eran ojos que lo sabían todo. Cada lágrima que su madre había derramado, cada noche de frío, cada insulto, cada mentira. Y aún así, no había enojo en ellos, solo tristeza. Daniel sintió miedo. No sabía si debía hablar o correr.
Su cuerpo temblaba. Jesús dio un paso hacia él sin decir palabra. El joven retrocedió. ¿Quién? ¿Quién eres? Jesús levantó la mano derecha y en un tono sereno dijo: Soy quien escuchó el llanto que tú ignoraste. El muchacho sintió un peso en el pecho. Intentó respirar, pero el aire se volvió denso, como si la culpa tuviera forma. ¿Qué haces aquí?, balbució. Jesús lo miró con ternura infinita. Vine a recordarte quién te dio la vida. María cayó de rodillas, llorando sin control. Perdónalo, Señor. No sabe lo que hace. Jesús se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro. Su toque era cálido, como si el mismo sol la abrazara. Tu amor lo traerá de vuelta, dijo en voz baja. Pero primero, él deberá ver lo que tú has visto. De pronto, una luz cegadora envolvió a Daniel. La cocina desapareció. Ya no había mesa, ni platos, ni ventana. Solo oscuridad. Una oscuridad que pesaba. ¿Dónde estoy?, gritó. La voz de Jesús resonó a lo lejos. En el lugar donde el orgullo lleva a los hombres. Daniel miró a su alrededor. Aparecieron sombras. Eran hombres con rostros sin nombre, cargando sacos vacíos. Sus ojos estaban vacíos también. Y uno de ellos, al acercarse, le dijo: Somos los que creímos que éramos mejores que los que nos amaban. Daniel retrocedió. No, yo no soy como ustedes. Pero entonces vio algo que lo paralizó. En el suelo había una mujer igual a su madre, lavando platos con lágrimas en los ojos. Era ella. Era su madre, pero vieja, débil, sola. Y detrás de ella, un joven gritaba las mismas palabras que él había dicho minutos antes. Daniel cayó de rodillas. No quiero ver esto. Por favor. Jesús apareció a su lado. Su voz era firme, pero llena de amor. Esto no es castigo, hijo. Es espejo. El joven temblaba. ¿Por qué me muestras esto? Porque la humillación que das es la que recibirás, respondió Jesús. Y el golpe que das a quien te ama regresa al alma como un eco que no termina. Daniel lloraba. Por primera vez lloraba de verdad, no de rabia, sino de arrepentimiento. Las lágrimas le quemaban el rostro. «Perdóname», gritó. «Perdóname, mamá». Jesús se inclinó hacia él. El perdón ya fue dado. Solo falta que tú lo creas. De pronto, la oscuridad se disolvió. Daniel abrió los ojos y estaba de nuevo en la cocina. María seguía arrodillada, rezando con los ojos cerrados. El sol entraba por la ventana, con una luz dorada que llenaba todo el lugar. Jesús aún estaba allí, pero su mirada ya no era triste. Era una mirada de esperanza. El muchacho cayó al suelo, llorando a los pies de su madre. «Perdóname, mamá. Perdóname, te lo ruego». Ella lo abrazó sin dudar. Sus manos temblorosas acariciaron su cabeza como cuando era niño. «Hijo mío, no hay nada que perdonar. Solo te esperé», Jesús sonrió. Y antes de desaparecer dijo: «Donde hay amor, el dolor se transforma en luz». La habitación quedó bañada en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era paz. Daniel permaneció abrazado a su madre sin decir más. Había entendido. Había visto. Y ahora sabía que su vida debía cambiar para siempre. Fuera, el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de naranja. El viento movía suavemente las cortinas, y el aroma del jabón se mezclaba con algo nuevo, el aroma de la fe renacida. Jesús se alejaba por el camino de tierra, invisible para los ojos humanos, pero presente en el corazón de quienes lo habían visto con el alma. Y mientras caminaba, una voz interior susurraba dentro de Daniel: «Ama mientras puedas, porque cuando el amor calla, el alma muere». Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas recuerden que el respeto y el amor a una madre son sagrados. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta historia y qué sentiste cuando Jesús apareció. Tu participación hace que más almas vuelvan a creer. El amanecer llegó suave, como si el cielo quisiera darles una segunda oportunidad. En la pequeña casa, el olor del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros que anidaban en el tejado.
María movía lentamente la cuchara dentro de la taza mientras observaba a su hijo dormir sobre la mesa, con la cabeza apoyada en sus brazos. La noche anterior había llorado hasta quedarse dormido, como cuando era un niño. Sus manos aún temblaban al recordar la luz que llenó la cocina, la voz dulce y firme de Jesús, el peso invisible del amor y del perdón. Había soñado con ese momento muchas veces, pero nunca pensó que ocurriría de verdad. Nunca imaginó que su hijo, aquel joven endurecido por el orgullo, pudiera doblarse ante la humildad. Daniel despertó con el rostro hinchado y los ojos rojos. Le tomó unos segundos recordar dónde estaba. Cuando levantó la cabeza y vio a su madre sirviendo café, el alma se le contrajo. Por un instante pensó que todo había sido un sueño. «Mamá», susurró con voz ronca. «¿De verdad? ¿Estuvo él aquí?» María se giró despacio. Sus ojos tenían una serenidad nueva, la serenidad de quien ha tocado el cielo. «Sí, hijo. Y sigue aquí, aunque no lo veas». Daniel bajó la mirada. «No merezco que me perdone». Ella se acercó, apoyó una mano sobre su hombro y dijo: «El perdón no se merece, hijo. Se acepta». Aquellas palabras fueron como un bálsamo sobre una herida abierta. Daniel rompió a llorar otra vez, pero esta vez sus lágrimas eran distintas. Ya no eran de rabia ni de miedo, sino de alivio. Los días siguientes, el joven cambió en silencio. Ya no gritaba, ya no salía con los mismos amigos, ya no insultaba. Pasaba las mañanas ayudando a su madre en lo que podía. Reparaba las sillas, limpiaba el patio, recogía agua del pozo. Por las noches se sentaba en la puerta a mirar las estrellas, recordando la voz de Jesús. A veces cerraba los ojos y repetía las palabras que había escuchado aquella noche. El perdón ya fue dado, solo falta que tú lo creas. Y entonces comprendía que su castigo no era perderlo todo, sino vivir con la culpa hasta aprender a amar. Un domingo, al regresar del mercado, María notó que Daniel había sacado del armario una caja vieja, llena de cuadernos, cartas y fotografías. «¿Qué haces con eso, hijo?» Él sonrió tímidamente. «Encontré mis cuadernos de cuando papá estaba vivo». «Ah», María suspiró. «Tu padre, cuánto lo amé». Daniel la miró con ternura. «Cuéntame de él, mamá». Ella se sorprendió. Nunca antes él había querido saber. «Era un hombre sencillo, pero con el corazón más grande del mundo», respondió. «Trabajaba en la carpintería y soñaba con hacerte un barco de madera para que lo llevaras al río». Daniel sonrió con lágrimas en los ojos. «Yo solo recuerdo su olor a madera y su voz. Me hablaba de Dios». «Sí», dijo María. «Decía que la fe no se enseña, se contagia». El joven bajó la cabeza. «Y yo la perdí, mamá». «No», respondió ella acariciándole el cabello. «Solo la dejaste dormida». Los vecinos comenzaron a notar el cambio. «¿Viste al hijo de María?», decían. «Antes gritaba y ahora ayuda a todos». Algunos no creían, otros se conmovían. Una tarde, Daniel ayudaba a reparar el techo de la vecina cuando un niño se acercó corriendo, llorando. «Mi perrito se cayó al pozo». Sin pensarlo, Daniel corrió hacia el lugar. El pozo era profundo, y desde el fondo se escuchaban los gemidos del pequeño animal. El joven miró hacia abajo, y sin dudar se descolgó por una cuerda vieja. Los vecinos gritaban temiendo que cayera, pero él no se detuvo. Sacó al cachorro, lo levantó hacia la luz y lo abrazó con fuerza. Cuando subió, su ropa estaba empapada, pero su sonrisa era la de un niño. «Gracias, Daniel», dijo la vecina. «Arriesgaste tu vida por un animal». Él respondió con humildad. «Jesús arriesgó la suya por mí». No podía hacer menos. Esa misma noche, mientras María preparaba la cena, escuchó un golpe en la puerta. Era el padre Tomás, el sacerdote del pueblo. «Buenas noches, hija. Me han contado que algo milagroso ocurrió en tu casa. María lo invitó a pasar». El sacerdote miró a Daniel con curiosidad. «Dicen que viste al Señor». Daniel bajó la mirada. «No lo vi con estos ojos, padre. Lo vi con el alma». El sacerdote sonrió. «Eso basta». Se sentaron los tres. Daniel relató con detalle lo sucedido. La luz, la voz, la oscuridad, el espejo del orgullo.
El padre Tomás escuchaba en silencio, con lágrimas discretas. Cuando terminó, el sacerdote dijo: «Hijo, no todos tienen el privilegio de recibir una visita así, pero cuando el cielo habla, también exige una misión». Daniel lo miró confundido. ¿Una misión? Sí. El Señor no solo vino a salvarte, vino a usarte para salvar a otros. Esa noche, Daniel no durmió. Se quedó mirando el techo con el corazón latiendo fuerte. ¿Salvar a otros? ¿Cómo? Él no era santo, ni sacerdote, ni sabio. Solo era un muchacho arrepentido, pero algo en su interior ardía. Una voz, suave como el viento, susurró: «Habla, diles que yo sigo aquí». Daniel se levantó, fue hasta la cocina y se arrodilló donde Jesús había aparecido la primera vez. «No sé cómo hacerlo, Señor, pero si realmente quieres usarme, úsame». El silencio fue su respuesta. Pero el aire se volvió cálido, como si alguien lo hubiera escuchado. Los días pasaron y Daniel comenzó a ayudar en la iglesia. Limpiaba los bancos, arreglaba velas, hablaba con jóvenes que habían perdido la fe. Al principio lo miraban con desconfianza, pero su historia corría de boca en boca. Algunos lo llamaban el hijo que vio a Jesús. Un domingo, el padre Tomás le pidió que hablara al final de la misa. Daniel subió al altar temblando. «Yo no soy nadie especial», comenzó. «Solo soy un hijo que humilló a su madre y fue rescatado por el amor de Dios». La gente guardó silencio. Le grité, la golpeé, y aún así ella me perdonó. ¿Saben por qué?, preguntó mirando al público. «Porque quien tiene a Dios en el corazón nunca deja de amar, incluso cuando le rompen el alma». Las lágrimas comenzaron a rodar por los rostros de muchos. Daniel continuó: «Jesús me mostró mi propio infierno y me levantó del suelo. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo». La iglesia entera estalló en aplausos. El padre Tomás lo abrazó. «Has comenzado tu misión, hijo, pero el enemigo no descansa cuando alguien vuelve a la luz». Esa misma noche, un grupo de sus antiguos amigos lo esperó fuera de la iglesia. «¿Y tú qué?», dijo uno de ellos con sarcasmo. «¿Ahora eres santo?». Daniel no respondió. «Ven, vamos a tomar algo». «No nos olvides por tu Diosito», él negó con la cabeza. «Ya no soy el mismo. Por favor», gritó otro. «Siempre fuiste un cobarde, Daniel». Uno de ellos lo empujó. El joven cayó al suelo, pero no se defendió. «Golpéame si quieres», dijo. «Ya no pelearé por orgullo». Los muchachos se quedaron en silencio. Nadie esperaba esa respuesta. Uno de ellos bajó la mirada, avergonzado. «Perdón, hermano», susurró. Daniel se levantó y los abrazó. «Jesús también los ama». Desde esa noche algo cambió en el pueblo. Los vecinos empezaron a tratarse con más respeto. Las madres eran escuchadas. Los hijos abrazaban más. Y todo comenzó con un muchacho que había aprendido la lección más dura de su vida. Pero aún quedaba una prueba. Jesús no había terminado con él. Una tarde, mientras Daniel trabajaba reparando una cerca, un coche se detuvo frente a la casa. Bajó de él un hombre de traje. «¿Eres Daniel García?», preguntó. «Sí, trabajo para una empresa en la ciudad. Buscamos gente responsable. Nos contaron que eres trabajador y honesto. ¿Te gustaría un empleo fijo?». Daniel sonrió. «Claro que sí, pero ¿y mi madre? Podría visitarla los fines de semana», respondió el hombre. «El salario es bueno». Daniel se quedó callado. Miró hacia la casa, donde María lo observaba desde la ventana. Su corazón se partía en dos. Quería ayudarla, pero también temía dejarla sola. Esa noche se arrodilló y rezó: «Señor, ¿qué debo hacer?». Y escuchó dentro del alma la misma voz de paz que aquella noche: «La verdadera fe no te ata, te envía. Cuida de tu madre, pero no la encierres en tu miedo». Daniel comprendió. Dios lo llamaba a avanzar, no a quedarse atrapado en la culpa. Al día siguiente se despidió de su madre con un abrazo largo, lleno de amor. «Volveré pronto, mamá. Prometo que haré que te sientas orgullosa». María le sonrió. «Ya lo hiciste, hijo. El día que cambiaste, el cielo se alegró». Daniel subió al autobús con lágrimas en los ojos. Mientras el vehículo se alejaba, el sol iluminó la casa y una silueta blanca apareció por un instante junto a María, mirándolo marchar. Era Jesús, y sonreía.
porque sabía que la lección no había sido en vano. Si esta parte te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más hijos recuerden que una madre vale más que todo el oro del mundo. Cuéntame en los comentarios qué enseñanza te dejó Jesús en esta parte y desde qué ciudad estás viendo este video. Tu palabra puede ser la que cambie otro corazón hoy. El autobús avanzaba lentamente por la carretera mientras el sol nacía sobre los campos dorados. Daniel miraba por la ventana, con el corazón dividido entre la ilusión de un nuevo comienzo y la nostalgia por dejar atrás a su madre. Llevaba en el bolsillo el pequeño rosario que ella le había dado antes de salir. «Para que nunca olvides quién te salvó», le había dicho con la voz temblorosa. Cada kilómetro que lo alejaba de casa parecía una prueba, pero él no lo sabía. Esa distancia no solo lo separaba de su madre, sino también de la fe que había empezado a despertar. La ciudad lo recibió con ruido, con luces, con prisa. El aire olía a humo y asfalto. La empresa donde iba a trabajar era grande, moderna, llena de gente con trajes, relojes caros y rostros cansados. Le dieron un uniforme, un pequeño apartamento compartido y una lista de tareas. Durante las primeras semanas, Daniel fue un empleado ejemplar. Llegaba temprano, trabajaba con esfuerzo y sonreía a todos. Pensaba cada día en su madre y en las palabras del sacerdote. El Señor no solo vino a salvarte, vino a usarte para salvar a otros. Y trataba de hacerlo. Ayudaba a compañeros, escuchaba sus problemas, compartía lo poco que tenía. Pero poco a poco, la ciudad comenzó a hablarle en otro idioma. Un idioma hecho de apariencias, dinero y poder. Una tarde, mientras almorzaba con sus compañeros, uno de ellos, un hombre mayor llamado Ramiro, lo miró con una sonrisa sarcástica. «Eres bueno, muchacho», le dijo, «pero aquí los buenos terminan abajo. Si quieres crecer, tienes que aprender a competir». «No vine a competir», respondió Daniel. «Vine a trabajar con honestidad». Ramiro soltó una carcajada. «La honestidad no paga las cuentas, hijo. Lo que paga es ser listo. Aprende eso y no volverás a ser pobre». Esas palabras quedaron flotando en la mente de Daniel durante días. Eran veneno dulce, parecían sabias, pero escondían el mismo orgullo que una vez lo había destruido. Pasaron los meses. Daniel comenzó a ascender. Su jefe lo felicitaba por su compromiso y le ofrecieron un puesto de mayor responsabilidad. Ganaba más dinero, usaba ropa nueva y las miradas de admiración empezaban a gustarle. Comenzó a enviar dinero a su madre cada mes, pero ya no la llamaba con frecuencia. Siempre tenía una excusa: el trabajo, las reuniones, el cansancio. María, desde su casa, entendía en silencio. Sabía que su hijo estaba siendo probado otra vez. Y cada noche encendía una vela y rezaba por él. Un día, Daniel fue invitado a una cena con los directivos de la empresa. Era su primera vez en un restaurante elegante. El lugar brillaba con luces doradas y copas de cristal. Todos hablaban de negocios, de inversiones, de viajes. Cuando le preguntaron por su familia, Daniel dudó un instante. Podría haber dicho la verdad, que su madre era una mujer sencilla que vivía en una casa modesta. Pero el orgullo habló más alto. «Mi madre», respondió bajando la mirada. «Ella falleció hace algunos años». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sintió una punzada en el pecho, pero sonrió como si nada. Nadie notó la mentira, pero Jesús sí. Esa noche de regreso al apartamento, Daniel no pudo dormir. El silencio era pesado, casi insoportable. Recordó la cara de su madre, sus manos, su voz, y sintió que algo dentro de él se rompía. De pronto, el reloj marcó las 11:11. Una brisa cálida recorrió la habitación, y una voz conocida llenó el aire. «¿Por qué me niegas cuando yo no te he negado nunca?» Daniel se levantó de golpe. El rosario que tenía sobre la mesa comenzó a brillar. «Señor», susurró temblando, «perdóname». Jesús apareció frente a él, envuelto en una luz suave.
Su mirada no era de enojo, sino de tristeza. Te salvé del orgullo y has vuelto a vestirlo. ¿Qué valor tiene tu éxito si olvidas el amor que te hizo renacer? Daniel cayó de rodillas. No quise avergonzarla. La vergüenza no está en ser pobre, dijo Jesús, sino en avergonzarse de quien te dio todo sin tener nada. Las lágrimas corrían por el rostro del joven. Jesús extendió una mano hacia él. Aún estás a tiempo de volver, y en ese instante la luz desapareció. A la mañana siguiente, Daniel tomó el primer autobús de regreso a su pueblo. Llevaba consigo solo una mochila, un ramo de flores y el corazón lleno de culpa. El camino era largo y con cada curva su ansiedad crecía. Al llegar, el pueblo le pareció más pequeño que antes, pero más hermoso. El olor a pan, los niños jugando, los vecinos saludando, todo le recordaba lo que había perdido al buscar lo que no importaba. Corrió hasta su casa. Golpeó la puerta. «Mamá, soy yo». Pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta. Entró despacio, con el alma en vilo. En la mesa había una vela encendida y una carta. La reconoció al instante, la letra temblorosa de su madre. «Hijo mío, no sé si leerás esto, pero cada noche rezo para que Jesús te mantenga en su camino. No importa si estás lejos, mi corazón siempre camina contigo. Si algún día vuelves, recuerda que aquí nunca hubo vergüenza, solo amor». Daniel cayó de rodillas. El llanto lo ahogó. Las flores cayeron de sus manos. En ese momento, una luz cálida llenó la habitación. Jesús estaba allí otra vez, junto a la mesa. «No has perdido a tu madre», dijo con voz serena. «Solo la has hecho esperar más». Daniel levantó el rostro. «¿Está viva?» Jesús sonrió. «Sí, pero su cuerpo está débil. Y su alma te espera». El joven salió corriendo hacia la pequeña capilla del pueblo, donde sabía que ella solía rezar. La encontró arrodillada frente al altar, con una vela encendida. Sus ojos estaban cerrados, y en sus labios una oración. Daniel cayó junto a ella. «Mamá, perdóname». María abrió los ojos. Al verlo, una lágrima resbaló por su rostro. «Sabía que volverías». Él la abrazó con fuerza. «Mentí, mamá. Dije que habías muerto». Ella sonrió. «Entonces ahora sé que estoy viva 2 veces». Daniel lloraba sin poder hablar. María lo sostuvo como cuando era niño. Y en ese abrazo, el tiempo se detuvo. Detrás de ellos, Jesús observaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y orgullo. «El amor que se reconoce a tiempo salva 2 almas en una», susurró. Las semanas siguientes fueron de sanación. Daniel decidió quedarse en el pueblo. Con los ahorros que tenía, compró materiales y reconstruyó la casa. Pintó las paredes, reparó el techo y plantó lirios en el jardín, porque eran las flores favoritas de su madre. La gente lo miraba con respeto. Sabían que algo divino lo acompañaba, y él nunca volvió a negar quién era. Cuando alguien le preguntaba por su historia, respondía sin miedo: «Yo era un hijo que no supo amar. Pero Jesús me enseñó que el amor de una madre es el reflejo más puro del cielo». Una tarde, mientras el sol se escondía, Daniel y María estaban sentados en la puerta, mirando el horizonte. El viento movía las flores y las sombras se alargaban. Ella le tomó la mano. «¿Sabes? Desde que Jesús vino, mi corazón ya no tiene miedo». «Ni el mío, mamá», respondió él, «porque entendí que la fe no es ver. Es recordar lo que se siente cuando Él está cerca». En ese momento, una luz dorada iluminó el cielo. Entre las nubes, una figura blanca parecía caminar sobre la brisa. Daniel sonrió. Él nunca se fue. Si esta parte te llenó de esperanza, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas recuerden que nunca es tarde para volver al amor y al perdón. Cuéntame en los comentarios qué parte te emocionó más y desde qué país o ciudad estás viendo este video. Tu mensaje puede inspirar a alguien a reconciliarse hoy mismo. La vida, después del perdón, se volvió un lugar diferente. La casa donde antes reinaba el silencio y la tristeza, ahora era un refugio de paz.
Las mañanas estaban llenas del aroma a pan recién hecho y del canto de los pájaros que se posaban en la ventana. Daniel, que alguna vez había odiado su origen humilde, ahora encontraba belleza en cada detalle sencillo: el vapor del café, el sonido del viento colándose entre las ramas del limonero, la sonrisa de su madre mientras tejía. Cada día era un regalo, cada amanecer una nueva oportunidad de agradecer. Daniel había prometido que nunca más dejaría sola a su madre, y cumplía su palabra. Trabajaba en el taller de carpintería del pueblo, donde fabricaba mesas, sillas y marcos de madera con la misma paciencia con la que su madre había tejido su vida entera. Era un trabajo sencillo, pero honesto, y cada mueble terminado llevaba grabada una pequeña cruz tallada en una esquina. Cuando alguien le preguntaba por qué lo hacía, él respondía sonriendo: «Es para que quien se siente aquí recuerde que Jesús también se sienta a su mesa». El pueblo lo admiraba. Algunos decían que había cambiado por amor, otros por milagro. Daniel sabía que era por ambos. Había aprendido que el amor y el milagro son dos caras de la misma verdad. Pero el tiempo, inevitablemente, siguió su curso. Los años pasaron como hojas movidas por el viento. María comenzó a cansarse con más facilidad, a respirar más lento, a dormir más horas. A veces Daniel la encontraba sentada en el porche, mirando el horizonte con una expresión de dulce melancolía. «¿En qué piensas, mamá?», le preguntaba. «En la eternidad, hijo», respondía ella. «No con miedo, sino con esperanza». Daniel la miraba con ternura. «No digas eso, mamá. Aún tenemos mucho por vivir». «Lo sé», sonreía ella. «Pero cuando uno siente a Jesús cerca, entiende que la vida no termina, solo cambia de forma». Una tarde de verano, mientras Daniel trabajaba en el taller, una ráfaga de viento derribó un marco que estaba lijando. Al recogerlo, vio algo grabado en la madera, un pequeño símbolo que él no había hecho. Parecía una espiga de trigo, y junto a ella una frase apenas visible: «El amor no muere, solo florece en otro campo». Daniel se quedó inmóvil. No había duda. Era un mensaje. No sabía si lo había soñado, pero sintió la misma paz que aquella noche cuando Jesús lo visitó. Entendió que se acercaba una nueva lección. Corrió a casa. María estaba sentada en su sillón con los ojos cerrados, rezando el rosario. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados, y la luz caía sobre ella como una bendición. Daniel se arrodilló a su lado. «Mamá, tengo que decirte algo». Ella abrió los ojos despacio. «Dime, hijo». «Hoy sentí que Jesús volvió a hablarme». María sonrió sin sorpresa. «Claro que sí. Él nunca se ha ido». Esa noche, cuando la luna subía por encima del monte, María llamó a su hijo. Su voz era suave, casi un susurro. «Daniel, ¿puedes sentarte aquí conmigo?» «Claro, mamá. Quiero contarte algo que nunca te dije». El joven se acomodó a su lado sosteniéndole la mano. «Cuando tú eras pequeño», empezó ella, «una noche tuve un sueño. Soñé con un hombre vestido de blanco que sostenía tu cuna. No decía nada, solo te miraba con ternura. Cuando desperté, supe que Dios tenía un plan contigo, aunque yo no entendiera cuál». Daniel la escuchaba con el alma. «¿Crees que ese hombre era Jesús?» «Estoy segura», respondió ella, «y ahora entiendo su plan. No vino a salvarte de mí, hijo. Vino a salvarte contigo». Él bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Mamá, si algo te pasa…» Ella lo interrumpió. «Si algo me pasa, seguiré contigo de otra forma. Jesús me enseñó que el amor no necesita cuerpo, solo fe». Daniel la abrazó con fuerza. «No hables así, mamá. No estoy listo para perderte». «Nadie está listo, hijo. Pero no llores por lo que termina. Da gracias por lo que fue». Pasaron los días. María empezó a debilitarse. Ya no podía caminar tanto, ni hilar como antes.
Daniel dejaba el trabajo temprano para cuidarla. Le leía los salmos, le preparaba té de hierbas, le cantaba viejas canciones que su padre solía entonar. Una tarde, mientras le tomaba la mano, ella le dijo: «Hijo, prométeme algo». «Lo que quieras, mamá. Prométeme que cuando yo parta, seguirás ayudando a los que no tienen a nadie, que convertirás mi ausencia en amor para otros». Daniel asintió, con lágrimas contenidas. «Lo prometo, mamá». Ella sonrió. «Entonces ya puedo descansar en paz». Esa noche, la casa se llenó de un silencio distinto, un silencio lleno de presencia. El viento movía las cortinas con suavidad y el aroma a pan del horno flotaba en el aire. Daniel se quedó dormido junto a la cama de su madre. Soñó con un campo de lirios blancos y una figura luminosa caminando entre ellos. Era Jesús. El maestro lo miró y le habló con voz serena. «Has aprendido a amar, Daniel, pero el amor verdadero no teme a la separación. La vida no termina en la muerte, solo cambia de habitación». Daniel intentó acercarse. «¿Mi madre?» Jesús sonrió. «Ella ya tiene las llaves de la otra puerta. No temas, su amor será la lámpara que te guiará». Cuando despertó, la vela sobre la mesa aún ardía, pero María descansaba. Su rostro tenía una paz indescriptible. Daniel comprendió que se había ido mientras él dormía, y que había partido con la misma serenidad con que había vivido. El joven cayó de rodillas junto a la cama, sin gritar, sin desesperarse. Lloró, sí, pero era un llanto distinto, limpio, lleno de gratitud. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por dejarme ser su hijo, aunque fallé tantas veces». En ese momento, una luz dorada cubrió la habitación. Jesús apareció, con los brazos abiertos. «Ella está contigo», dijo. «El amor de una madre no se apaga, se transforma en la voz que te susurra al alma cuando haces el bien». Daniel levantó la vista. «¿Y ahora qué hago sin ella?» «Vive, hijo», respondió Jesús. «Vive como ella te enseñó, amando». Pasaron los meses. Daniel transformó la casa en un pequeño centro comunitario. Allí enseñaba carpintería a los jóvenes del pueblo, daba comida a los ancianos y contaba su historia a quienes habían perdido la fe. Colgó una foto de su madre en la entrada, con una frase tallada debajo: «El amor todo lo puede, incluso sanar lo que parece imposible». El pueblo entero comenzó a visitarlo. Algunos venían por ayuda, otros solo por escuchar. Y cada vez que Daniel hablaba, lo hacía con la calma de quien ha visto a Jesús y ha entendido que la mayor riqueza es el perdón. Una tarde, un niño se acercó y le preguntó: «¿Por qué ayudas tanto a los demás?» Daniel sonrió: «Porque una vez, cuando yo era como tú, olvidé amar. Y Jesús me enseñó que quien ama nunca está solo». Años después, ya con el cabello gris, Daniel seguía sentado frente a su casa, mirando el horizonte. El pueblo había crecido, pero la paz seguía allí. Cada amanecer, el sol iluminaba los lirios del jardín y el viento traía el eco de una voz que él conocía muy bien. «Hijo, estoy orgullosa de ti». Y cada vez que escuchaba esas palabras, Daniel sonreía. Sabía que su madre no se había ido. Sabía que Jesús cumplía siempre sus promesas. Porque el amor, cuando es verdadero, no termina con la muerte. Se convierte en eternidad. Si esta parte te llenó de paz, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas recuerden que la fe, el perdón y el amor de una madre pueden cambiar el mundo. Cuéntame en los comentarios qué enseñanza te dejó esta parte y desde qué ciudad estás viendo esta historia. Cada palabra tuya mantiene viva la llama del bien. Los años siguieron su marcha silenciosa, como un río que nunca se detiene. El cabello de Daniel se volvió completamente gris y las arrugas comenzaron a marcar su rostro.
pero en sus ojos todavía brillaba aquella luz serena que una vez vio reflejada en los de Jesús. El taller, que antes era un simple lugar de trabajo, se había convertido en un espacio de esperanza para el pueblo entero. Cada mañana, antes de comenzar, Daniel encendía una pequeña vela junto a la foto de su madre. «Por ti, mamá», decía, «y por él que nunca me soltó de la mano». Luego abría las puertas, y uno a uno, los muchachos del pueblo llegaban con martillos, tablas, clavos y sueños. Algunos buscaban aprender un oficio, otros simplemente querían escuchar sus historias. Para todos, Daniel era el maestro del alma tranquila. El taller olía a madera recién cortada y a fe. Cada banco, cada mesa, cada silla tenía grabadas palabras sencillas: amor, humildad, perdón, fe. Daniel enseñaba carpintería, sí, pero también enseñaba algo mucho más valioso: la importancia de construir con el corazón. «Miren, chicos», decía una tarde mientras lijaba una mesa, «las manos no solo sirven para golpear o para tomar, también sirven para crear. Cuando trabajen, háganlo con respeto. Lo que crean con amor durará más que ustedes». Los jóvenes lo escuchaban atentos. Había en su voz una verdad que no se aprendía en libros, sino en el alma. Entre ellos había uno en especial llamado Samuel, un adolescente rebelde, con el mismo fuego en los ojos que Daniel había tenido a su edad. Había perdido a su padre y no se llevaba bien con su madre. A veces su rabia lo cegaba. Daniel lo miraba y veía en él a su antiguo yo. «Samuel», le decía con paciencia, «¿sabes cuál es el primer paso para cambiar el mundo?» «No, maestro», respondía el joven distraído. «Cambiar el corazón propio. El que domina su orgullo, domina su destino». El muchacho fingía no escucharlo, pero aquellas palabras se le quedaban grabadas. Una tarde, Samuel llegó con lágrimas en los ojos. «Maestro, le grité a mi madre. Le dije cosas horribles». Daniel dejó sus herramientas y se acercó. «¿Y qué esperas para ir a pedirle perdón?» «No puedo», dijo el joven. «Ella no me hablará». «Te equivocas», respondió Daniel. «Una madre siempre escucha, incluso cuando calla». Samuel lo miró confundido. «¿Y si ya no me perdona?» Daniel sonrió con ternura. «Entonces te perdonarás tú, amándola más fuerte». El muchacho salió corriendo. Esa misma noche volvió con una sonrisa y los ojos húmedos. «Me perdonó, maestro». «Te lo dije», respondió Daniel. «El amor de una madre es el idioma que Jesús más entiende». Desde ese día, Samuel se convirtió en su ayudante más fiel. Aprendió a tallar, a construir, a enseñar, pero sobre todo, aprendió a amar. El taller creció tanto que comenzaron a llegar personas de otros pueblos. Venían a aprender, pero también a escuchar las historias del hombre que había visto a Jesús y que nunca volvió a ser el mismo. Daniel no hablaba de milagros con vanidad. Lo hacía con humildad, casi en susurros. «No soy santo», decía. «Solo soy un hombre que fue perdonado y decidió no olvidar». Una tarde, cuando el sol doraba las montañas, Daniel sintió un cansancio extraño. Sus manos temblaban al sostener la madera. Samuel, que trabajaba cerca, lo notó. «Maestro, ¿está bien?» «Solo cansado, hijo». El cuerpo envejece, pero el alma sigue joven. Se sentó frente a la puerta del taller y miró al horizonte. El viento soplaba suave y entre las nubes creyó ver una figura luminosa. Sonrió sin miedo. Sabía lo que significaba. Esa noche soñó con la cocina de su infancia, con su madre preparando pan y con Jesús entrando por la ventana de luz, como aquella vez. Jesús lo miró y le dijo: «Has cumplido tu misión, Daniel. Lo que te enseñé no fue solo para ti, sino para los que vendrían después». Daniel bajó la cabeza. «A veces sentí que fallaba, Señor». «El que se levanta después de caer nunca falla», respondió Jesús. «Has enseñado el perdón y eso basta». El sueño terminó con un abrazo, cálido y eterno. A la mañana siguiente, Samuel encontró a Daniel sentado frente al taller con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila. En sus manos sostenía el rosario de su madre. Parecía dormido, pero ya no respiraba. El joven se arrodilló, llorando. Sabía que su maestro había partido,
pero también sabía que no estaba solo. Sobre la mesa de trabajo encontró una hoja escrita con la letra temblorosa de Daniel. Decía: «Si estás leyendo esto, hijo, significa que mi tiempo ha terminado. No llores, Jesús no nos quita, nos transforma. Sigue enseñando lo que aprendiste aquí. Cada clavo que claves, hazlo con amor. Y cuando dudes, recuerda, una madre, un perdón y una fe bastan para cambiar el mundo». Samuel apretó la carta contra su pecho. El sol entraba por la ventana, iluminando todo el taller con una luz dorada. Parecía que el mismo Jesús estaba allí, bendiciendo el lugar. Con el paso de los años, el taller se convirtió en una escuela llamada Manos de Fe. Cientos de jóvenes aprendían el arte de la carpintería, pero también los valores del amor y la humildad. En la entrada, sobre una placa de madera, estaban grabadas las palabras que Daniel había repetido toda su vida. Donde hay amor, el dolor se transforma en luz. Los visitantes decían que al entrar allí sentían paz, como si algo invisible los abrazara. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba, los más atentos juraban escuchar una voz suave que decía: «Sigue amando, hijo. Yo nunca me fui». Samuel, ya adulto, contaba la historia de su maestro con lágrimas en los ojos. «No conocí a Jesús con mis propios ojos, pero lo vi en el corazón de Daniel», decía. «Y eso me bastó para creer». El pueblo floreció. Las familias se unieron. Los hijos respetaban más a sus madres y los hombres aprendieron a pedir perdón sin vergüenza. El ejemplo de Daniel se volvió leyenda, pero para los que lo habían conocido, seguía siendo simplemente el hijo que aprendió a amar. Cada año, en el aniversario de su partida, el pueblo entero se reunía frente al taller. Encendían velas, cantaban y agradecían por su vida. Y siempre, en el último canto, una luz brillante cruzaba el cielo como una estrella fugaz. Los niños decían: «Miren, el maestro nos visita», y los adultos sonreían, sabiendo que de alguna forma era verdad. Un día, Samuel escribió en su diario: «Hoy comprendí que Jesús no solo vino a corregir a Daniel, sino a enseñarnos a todos que la humildad es la puerta del milagro. No hay corazón tan roto que no pueda repararse cuando el amor es verdadero». Cerró el cuaderno, miró al cielo y añadió en voz baja: «Gracias, Señor, por enseñarnos a través de él». El viento sopló moviendo los lirios del jardín, y en ese instante el sol se reflejó en una vieja cruz de madera que Daniel había tallado años atrás. Parecía brillar con vida propia. Era la señal de que su historia no había terminado. Solo había cambiado de manos. Si esta parte tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte esta historia para que más personas recuerden que el perdón y la humildad son los verdaderos milagros del alma. Escribe en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta historia y qué enseñanza te dejó el maestro Daniel. Tu palabra puede ser la semilla de fe que otro necesita hoy. El amanecer llegó con un resplandor dorado, tan suave que parecía un suspiro del cielo. El pueblo despertaba entre campanas y canto de gallos, pero aquel día tenía un aire distinto. No era un día cualquiera, era el aniversario de la partida de Daniel, el hombre que había transformado una historia de dolor en un legado de amor. Desde temprano, los habitantes comenzaron a caminar hacia el taller que él había levantado con sus propias manos. Las calles estaban decoradas con flores blancas, símbolo de pureza, y velas encendidas iluminaban cada esquina. Niños, ancianos, jóvenes, madres y padres se reunían como si se tratara de una gran familia. Porque eso eran, una comunidad unida por el ejemplo de un solo hombre. Samuel, ya de cabello canoso, sostenía un ramo de lirios. Entró al taller, ahora convertido en museo y escuela, y colocó las flores frente al retrato de su maestro. La madera del marco, envejecida por los años, aún conservaba el brillo del barniz y el aroma del esfuerzo. Debajo del retrato, la placa seguía allí, grabada con las palabras que Daniel solía repetir:
Donde hay amor, el dolor se transforma en luz. Samuel cerró los ojos y respiró hondo. Sentía que su maestro seguía presente, guiando, observando, sonriendo. Y quizá, en algún rincón invisible del aire, Jesús también estaba allí, sonriendo con él. Los alumnos de la nueva generación entraron uno a uno. Traían en las manos herramientas y velas, porque así comenzaban siempre la ceremonia de homenaje, con trabajo y con fe. Hoy celebramos la vida de quien nos enseñó que el verdadero milagro no está en ver a Jesús, sino en reconocerlo en el corazón, dijo Samuel con voz firme. Y cada año repito sus palabras para que nadie las olvide. El amor de una madre y el perdón de un hijo pueden salvar al mundo. El silencio se hizo profundo. Al fondo, una niña de unos 12 años levantó la mano. Maestro Samuel, usted conoció a Jesús también. Samuel sonrió. No con los ojos, respondió, pero sí con el alma, porque cuando alguien vive con amor, Jesús se refleja en él. La niña asintió emocionada, y en ese momento un rayo de sol entró por la ventana y cayó justo sobre el retrato de Daniel. La luz parecía moverse viva, como si el cielo quisiera confirmar lo que el viejo maestro acababa de decir. El día avanzó entre cantos, risas y recuerdos. Cada persona contaba una historia sobre Daniel. Cómo había ayudado a reparar un techo en plena lluvia, cómo había enseñado a un joven a pedir perdón a su madre, cómo había donado su última moneda para alimentar a un niño. Cada historia tenía un punto en común. Daniel nunca buscó ser admirado, solo quiso amar, y esa era la huella que Jesús había dejado en él. Una fe silenciosa, sencilla, profunda, que seguía floreciendo incluso después de su partida. Al caer la tarde, el cielo comenzó a nublarse. El viento soplaba con fuerza y las velas temblaban. Samuel miró al horizonte con cierta inquietud. «Parece que lloverá», dijo uno de los jóvenes, pero Samuel no tenía miedo. Sabía que cada cambio en el cielo traía un mensaje. De pronto un trueno sonó, no con violencia, sino con solemnidad, y un resplandor inmenso iluminó el taller. Las personas cubrieron sus ojos asombradas. Cuando la luz se apaciguó, en el umbral de la puerta se distinguía una figura vestida de blanco. No era sombra ni cuerpo, era presencia. Jesús estaba allí. Su rostro irradiaba serenidad. Sus ojos, la misma ternura infinita de siempre. Nadie se movió. El silencio era total, como si el tiempo se hubiera detenido. Jesús avanzó lentamente hasta el retrato de Daniel. Puso su mano sobre el marco y dijo con voz profunda y dulce: «Este hijo aprendió lo que muchos olvidan, que el perdón abre las puertas del cielo». Samuel cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Señor, él cambió mi vida y la de todos nosotros». Jesús lo miró. «No, hijo, él solo encendió la chispa. Ustedes mantuvieron viva la llama». El maestro recorrió la sala con la mirada. «Cada uno de ustedes tiene una misión. No esperen a que el milagro los visite. ¿Sean ustedes el milagro?». Una brisa cálida llenó el lugar. Las flores se movieron como si saludaran al viento, y el retrato de Daniel pareció sonreír. Jesús levantó la vista hacia el cielo. «Mi Padre se complace cuando el amor vence al orgullo. Este lugar, donde antes hubo dolor, hoy es tierra santa». Y mientras decía esto, la luz alrededor de su cuerpo se hizo más intensa. Las velas se encendieron solas. Los corazones se llenaron de paz. En ese instante Samuel sintió una voz en su interior, la voz de su viejo maestro. «Te lo dije, hijo. Él nunca se fue». Jesús sonrió. «Daniel está conmigo», dijo. «Y su madre también. Sus almas son ahora dos luces que guían a quienes aún buscan el camino». Samuel bajó la cabeza, temblando de emoción. «Gracias, Señor». Jesús extendió la mano y lo tocó en la frente. Un calor suave recorrió su cuerpo. «Lleva esta paz a todos. Y cuando te pregunten por mí, no hables de milagros. Habla de amor». Luego, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una estrella que se disuelve en el amanecer.
Pero antes de desaparecer por completo, Jesús dejó en el aire una última frase: el amor que se entrega nunca muere. La lluvia empezó a caer, fina, serena, como bendición. El agua golpeaba el techo del taller y caía sobre la tierra como si el cielo llorara de alegría. Las personas salieron al exterior levantando las manos. Nadie tenía miedo. Sabían que aquella lluvia no era tormenta, sino gracia. Samuel permaneció dentro, mirando el retrato de su maestro. La luz que lo iluminaba no se había apagado. Parecía viva. Se acercó, tocó la madera y susurró: «Cumpliste tu promesa, maestro». El viento respondió con un murmullo, como si alguien le hablara desde otra orilla. Con el paso de los días, la historia se extendió más allá del pueblo. Gente de lugares lejanos llegaba a visitar el taller, buscando consuelo o inspiración. Algunos entraban con el corazón roto y salían con esperanza. Otros venían con dudas y se marchaban creyendo otra vez. Y así el milagro continuó. No en luces ni apariciones, sino en gestos cotidianos, en una mano que ayudaba, en un perdón que se concedía, en una palabra que daba fuerza al que había perdido todo. Porque el verdadero milagro, como Jesús había dicho, no está en lo que se ve, sino en lo que se siente cuando se ama de verdad. Años después, cuando Samuel ya no podía caminar sin bastón, escribió un libro sobre su maestro. Lo tituló El hijo que aprendió a amar, y en la dedicatoria escribió: a Daniel, a María y a todos los que aún creen que el amor puede cambiar al mundo. El libro viajó por muchas manos. Fue leído en escuelas, iglesias, hogares, y donde quiera que llegaba, dejaba una misma huella: una lágrima, una sonrisa, un deseo de perdonar, un atardecer. Mientras Samuel miraba el horizonte desde su ventana, vio algo que lo hizo sonreír. Entre las nubes del crepúsculo, dos figuras caminaban tomadas de la mano: una mujer con un manto azul y un hombre con una túnica blanca. Detrás de ellos Jesús. Los tres miraban hacia el pueblo bendiciéndolo. Samuel comprendió que el ciclo se había cerrado, que el hijo que una vez hirió a su madre se había convertido en el hombre que enseñó a toda una generación a amar a las suyas. Cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, Señor, por no rendirte con nosotros». El viento sopló, y el eco de su voz se mezcló con el rumor de los lirios. La paz descendió sobre el pueblo una vez más, porque mientras haya amor, Jesús sigue caminando entre los hombres. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y comparte para que más personas recuerden que el amor, el perdón y la fe pueden cambiar cualquier destino. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y cuál fue la enseñanza más profunda que te dejó Daniel. Tu testimonio puede inspirar a otros a creer nuevamente en la bondad,